tardes, estimadas autoridades, queridos docentes, compañeros estudiantes. Reciban todos ustedes el más cordial de los saludos. Hoy lunes 8 de julio del 2024 nos ha correspondido realizar el momento cívico al 10º año de educación básica paralelo A, con el tema La Revolución Juliana. Este 9 de julio nos recuerda en Ecuador la Revolución Juliana de 1925 y a los gobiernos en su ciclo histórico, que comprendió 2 juntas provisionales hasta marzo de 1926. De inmediato, el gobierno de Isidro Ayora desde 1926 hasta 1931. A continuación, abordaremos el tema en un pequeño video a fin de entender tanto las lógicas históricas de aquel proceso como su significado, alcances y sus límites. La Revolución Juliana inició cuando la denominada Liga Militar derrocó al presidente Gonzalo Córdoba el 9 de julio de 1925, sustituyéndolo por una junta de gobierno que estaba integrada por 8 miembros. Esta revolución, aseguran historiadores, fue de vital importancia para el Ecuador. Prácticamente, desde el mismo momento en que inicia la República de Ecuador en 1830, la banca privada guayaquileña fue la que financió todos los gastos del Estado. En esa época, los gobernantes recurrían a la banca privada a la que exigían empréstitos, con las consecuencias de que podrían ser clausurados o sus fondos confiscados. Esto sucedía porque no existían en aquellos días instituciones financieras como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. De manera que para construir o realizar alguna obra de importancia para el país, los gobiernos recurrían a la banca privada, que fueron en definitiva quienes aportaron con sus capitales para empezar a construir las infraestructuras nacionales. Esta situación trajo como consecuencia deudas impagables hasta 1924, porque el Estado las había adquirido con la banca costeña, y especialmente con el Banco Comercial y Agrícola, que presidía don Francisco Urbina Jado. Con dineros de la banca privada se financiaba la obra pública, se pagaban los sueldos de burocracia y se cubrían todos los gastos que el Estado realizaba o debía realizar. Y ese dinero, en su mayor parte, era dinero de Guayaquil. La situación económica del Estado se agravaba entonces por la gran emisión de billetes sin el respaldo en oro, que para poder cubrir estos empréstitos había emitido dicho banco con autorización del gobierno de turno, contado para el caso con una ley monetaria que la favorecía en todos los aspectos. El Banco Comercial y Agrícola fue seguido por otras instituciones que comprendieron que no había negociaciones más lucrativas que emitir billetes y concederle el préstamo inmediatamente al gobierno. Se abrieron entonces las llaves creditivas de los bancos privados de todo el país, que empezaron a emitir su propio billete, desde el valor de un sucre en adelante. Pero esta situación de financiamiento económico también les había dado a Guayaquil, y especialmente a don Francisco Urbina Jado, un gran poder político que se reflejaba en los hechos que desde la candidatura para presidente de la República, para senadores y diputados, hasta los nombramientos de los ministros del Estado, generalmente impuestos desde las altas esferas del gobierno, debían ser conocidos y aprobados previamente por el poderoso banco. Gracias. Así estaba la política financiera del Ecuador, cuando el 1 de septiembre de 1924 ascendió a la presidencia de la República el doctor Gonzalo Córdoba, quien llegó al poder en momentos en el que el pueblo ecuatoriano empezaba a sentir los efectos de una desestabilización económica de características alarmantes. Esto fue producto del exceso del circulante que no tenía el debido respaldo del oro. Y lo que es peor, cuando el pueblo estaba resuelto a no soportar más una elección presidencial. Así las cosas, el 9 de julio de 1925 estalló en Guayaquil una sublevación de militares jóvenes, quien bajo la jefatura del magíster Hidolfo Mendoza Vera apresaron a las autoridades y constituyeron una junta militar de gobierno. No se derramó ni una sola gota de sangre, pues los generales y oficiales mayores no opusieron resistencia
y el pueblo entusiasmado se lanzó a las calles para aplaudir y respaldar ruidosamente a los ideólogos de dicho movimiento. En Quito, el golpe fue dirigido para el general Francisco Gómez de la Torre, el único de esa graduación que había tomado parte activa en la conspiración. Pero atrás de este movimiento se ocultaba la figura del economista Luis Napoleón Dillon, hombre resistido con la banca guayaquileña y de manera especial con don Francisco Urbina Jado, ya que éste había denunciado con anterioridad sus intenciones de poner en circulación sus propios billetes hipotecarios, tal cual lo denunció en su oportunidad don Víctor Emilio Estrada Acalú. La primera junta, cuyo principal personaje político fue Luis Napoleón Dillon, impuso el interés nacional sobre los intereses empresariales privados, que realizó la fiscalización de los bancos, introdujo por primera vez el impuesto a la renta e incluso uno sobre las utilidades. Creó el Ministerio del Bienestar Social y Trabajo, también la Caja de Pensiones, dictó las leyes laborales y adoptó otras medidas sociales. La reacción oligárquica estalló, particularmente la de la plutocracia regionalista de Guayaquil, que afirmó: el oro de la costa se lleva a los serranos. Se reunieron a ella los periódicos independientes que se lanzaron contra la Junta. Dillon fue tildado como enemigo de Guayaquil. Su propuesta para crear el Banco Central fue tenida como declaratoria de guerra y las medidas sociales y laborales atacadas como comunistas. Después de la segunda junta, que duró 3 meses, el 1 de abril de 1926, los julianos resolvieron a nombrar como presidente a Isidro Ayora, desde 1926 hasta 1931. Concretó el programa Reformistas, como el apoyo de la misión norteamericana de Kemper. Entonces fueron fundados el Banco Central en 1927, la Contraloría y la Superintendencia de Bancos. Además, Ayora reforzó la Caja de Pensiones, la atención en salud y las políticas sociales que transformaron el Ecuador. De esta manera, el 10º año paralelo A agradece a cada uno por la atención prestada. Gracias.